En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, bienvenido y bienvenida a este espacio de La Entrevista. Hoy hablaremos sobre la propuesta ciudadana de reforma para combatir la violencia armada. Para eso ya se encuentran con nosotros Berenice Alvarado de la Red de Promotores ODS El Salvador, también Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y también Iván Castro, técnico de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD. Les vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Iniciamos por Berenice. Berenice, buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias. Gracias, Héctor, también por estar con nosotros. Hola, Héctor. Creo que hemos tenido dificultades ahí con la conexión con Héctor Carrillo. Saludamos a Iván Castro. Iván, buenos días. Bueno, parece que estamos teniendo dificultades con la comunicación, tanto con Héctor Carrillo como con Iván Castro. Ambos nos acompañan de FESPAD esta mañana. Vamos a hablar, como ya lo hemos mencionado, sobre la propuesta ciudadana de reforma para combatir la violencia armada. Vamos a verificar si ya podemos establecer la comunicación con Héctor y con Iván. Héctor, ¿nos escucha? Sí, muy buenos días. Buenos días. A toda la radio audiencia. Muy buenos días, Berenice, compañero Iván. Gracias por el espacio. Estamos aquí a las órdenes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, para poder hablar de este tema que es de interés nacional, ¿verdad? Muchas gracias, Héctor. Iván, buenos días. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Un gusto estar acá acompañándoles y saludando a la audiencia de Radio YSUCA. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos ahí algunas dificultades con la comunicación. Estamos transmitiendo esta mañana en vivo este espacio de La Entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook Radio YSUCA 91.7 FM. Bueno, antes de hablar sobre esta propuesta ciudadana de reformas para combatir la violencia armada, hablemos sobre la situación de violencia en el país. Héctor, las cifras oficiales muestran un descenso considerable de los homicidios en el país. ¿Qué lectura tienen ustedes al respecto? Bueno, los descensos de homicidios obviamente son una noticia positiva para el país. Creo que debe ser uno de los propósitos de una política pública de seguridad. No obstante, todavía, digamos, hay muchas dudas en torno al tema del descenso de los homicidios. Entre ellas, la capacidad que existe a nivel de los grupos delincuenciales de incrementar eventualmente los homicidios. Eso llama a la reflexión respecto a cuál es la sostenibilidad que realmente tiene esa reducción. Nosotros y nosotras en la institución quisiéramos de que esa reducción fuese sostenible en el tiempo, pero lamentablemente vemos que hay repuntes y hace falta para eso tomar medidas más de carácter integral que garanticen que no se den esos repuntes. A la par del tema del descenso de los homicidios, que es positivo, existe la preocupación sobre la persistencia de otros hechos de violencia, como el tema de las desapariciones, o el tema de las ejecuciones, o la operatividad de grupos delincuenciales en muchas zonas, en amplias zonas del territorio nacional, ¿no? Con capacidades de enfrentar a la policía, con capacidad de imponer reglas en los territorios, y eso nos lleva a reflexionar sobre en qué medida las acciones que se están tomando son sostenibles en el tiempo y están enfocadas a
resolver esta problemática o abordarla, porque es una problemática compleja que requiere la articulación de diversos actores, pero en qué medida se está impulsando acciones para ir al fondo de esta problemática, ¿no? Hay algunas deficiencias en torno a esto. El hecho, por ejemplo, de que la política de seguridad, o no sé si hablar de la política, porque realmente no se va a conocer una política de seguridad, que las acciones de seguridad o en materia de seguridad no están siendo impulsadas de manera articulada con actores importantes de la sociedad que tienen mucho que aportarnos. Hay que fortalecer también el papel de los gobiernos locales, particularmente los comités municipales de prevención de la violencia. En muchos de los municipios donde tenemos trabajo como FESPAD, pues los comités tienen la disposición de trabajar, pero los recursos no se están poniendo a la orden de estos comités y esa es una limitante bastante grande. Entonces, a pesar de que hay una reducción de los homicidios, no está claro todavía de que ello sea sostenible, esperamos que sí, pero para garantizar la sostenibilidad se requieren medidas de carácter integral y que sean construidas con la participación de actores relevantes de la sociedad. Y estamos hablando de gobiernos locales, de organizaciones de la sociedad civil con experiencia en el tema, de la juventud también, de las comunidades mismas afectadas por la violencia que tienen mucho que decir sobre qué hacer para poderla eliminar, para poder acabar la violencia en nuestro país. Entonces, hay bastantes vacíos aún en materia de seguridad, pero bueno, el descenso es positivo, pero hay que verlo de manera integral con los otros factores de violencia y eso es lo que nos preocupa. La propuesta de la que vamos a hablar ahora está en ese sentido, está bien la reducción de los homicidios, está bien incrementar la operatividad, pero hay que tomar otras medidas como sacar de circulación las armas de fuego, que son el principal instrumento de violencia. Sí. Berenice, con respecto a las medidas tomadas por el gobierno justamente en este contexto de violencia por el que vive desde hace años el país, ¿el plan control territorial considera usted que ha tenido algún tipo de incidencia en las comunidades? ¿Qué opina también del dominio de las pandillas en el marco del desarrollo de este plan control territorial? Sí, la verdad es que como se me ha mencionado muchísimo, no es solo el plan control territorial, hemos tenido una infinidad de programas de mano dura en los cuales también se quería venir trabajando sobre este tema justamente de la violencia armada, pero que sabemos que la violencia armada pues no se acaba en un solo día, no se acaba con un solo programa y quizás a veces los programas no suelen integrar todos estos aspectos totalmente necesarios para que funcionen como tal. Por lo menos dentro de la propuesta que se hace en la reforma, nosotros hablamos también acerca de la atención psicosocial a las víctimas de violencia armada, a la salud mental de las personas en entornos de violencia armada, que es justamente lo que nosotros como jóvenes también vivimos día a día. Entonces creo que es algo que muchos de estos planes no se han contemplado y a lo que estamos expuestos, ¿verdad? Una salud mental y una atención psicosocial a todas las personas que viven en entornos de violencia armada, hacen de que el efecto de cultura de paz se vaya multiplicando y es justamente lo que nosotros al final tratamos de abordar, justamente el hecho de que podamos vivir en entornos sanos, integrales y de paz para el desarrollo pleno de la niñez, de las juventudes, de los adultos, porque creo que el objetivo que se ha venido persiguiendo desde hace muchísimo tiempo y que desde la sociedad civil pues estamos en conjunto trabajando, pero sí también es necesaria esta participación integral de los gobiernos pues para que faciliten a través de la creación de políticas públicas, de leyes, de espacios, destinando recursos para que esas actividades en realidad se puedan gestar de la manera que es. De esa manera uno de los problemas que tenemos pues con las pandillas sí se vendría a reducir, podríamos abordarlo de una manera que antes no se ha hecho y que como lo hemos visto pues no ha funcionado todavía porque la proliferación de estos grupos se ha seguido dando y justamente eso a través de la violencia armada se multiplica muchísimo más. Entonces considero que es oportuno que también se puedan abordar estos otros aspectos, debido a que
con la violencia no es solo algo físico, también es importante esto mental, esto psicológico, y creo que el abordaje debería también propiciarse desde ese lado para que las cifras, como mencionaba Héctor, puedan seguir reduciéndose. Es decir, ya tenemos unos primeros puntos en los cuales podemos ver una reducción, pero también es importante ver desde la raíz cuál es el problema que origina todo esto, ¿no? La violencia como tal en su multidimensión, pero sí es importante de que a estos planes como el control territorial también se le añada estos componentes de salud mental, como lo habla también la reforma, estas campañas que desde el rubro de defensa podrían realizarse para combatir desde la raíz lo de la violencia, prevención de la violencia y pues fomentar la cultura de paz. Sí. Iván, sobre el uso que se está haciendo de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, ¿ha tenido algún tipo de impacto esta acción por parte del gobierno, bueno, de los distintos gobiernos durante los últimos años? ¿Qué lectura tienen ustedes al respecto? Gracias. Bueno, sabemos que las tareas de seguridad de la Fuerza Armada pues no es una de sus tareas asignadas constitucionalmente. Sin embargo, por las crisis de seguridad, de incremento de violencia, pues se han hecho estos planes conjuntos entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. ¿Qué tan efectivos han sido? Pues podemos discutirlo, ¿verdad? Porque realmente, a pesar de que ha habido una disminución en diferentes hechos delictivos, según las estadísticas que proporciona la PNC, realmente no hay una sensación de seguridad dentro de la ciudadanía, que es al final lo que realmente reflejaría la efectividad de estos planes de seguridad. No podemos negar que el control de las pandillas en las comunidades sigue estando latente, a pesar de que hay una reducción en los índices delincuenciales. No se percibe en la ciudadanía un ambiente de seguridad. Se sigue viendo el problema de las extorsiones, sigue viendo el problema de las desapariciones, hurtos, robos de vehículos, o sea, toda una serie de hechos que impiden hablar de que hay seguridad en El Salvador, y por tanto que la Fuerza Armada participe en las tareas conjuntas no está dando los resultados que debería poder percibir la sociedad, ¿verdad? De manera que podamos vivir que hay una convivencia pacífica, podamos decir que hay una convivencia pacífica. Entonces es necesario ampliar, como dice Berenice, los planes. No se trata solo de tener el ejército en las calles como un medio disuasivo para los actos de delincuencia, ¿verdad? Al final el problema de la seguridad es también un problema estructural vinculado a la migración de las familias, a la pobreza estructural, a la falta de oportunidades laborales, a la falta de oportunidades de estudio para la juventud. No es una cosa de solo personas queriéndose portar mal, ¿verdad? Es un problema ya histórico en el país, el problema de la pobreza, y al otro lado el problema de la concentración de la riqueza. Son aspectos que hay que analizar del sistema, porque no es que no haya dinero en el país. Hay dinero en el país. El problema es que está concentrado en pocas manos, y esto tiene un impacto negativo en la gran mayoría de la población. Entonces, sí, tenemos que ver esto de manera más integral. ¿Cómo no? Ahora hablemos sobre el uso de armas en el país. Según el Ministerio de la Defensa, desde el año 2006 se tienen registradas más de 161,000 armas de fuego. Héctor, ¿cuál ha sido el porcentaje de crímenes cometidos por armas de fuego en el país y qué implicaciones ha tenido esto para la población? Históricamente, el porcentaje de homicidios que se comete con armas de fuego ha andado rondando el 70% de los homicidios. Según los datos según algunos datos recientes, bueno, estamos arriba del 60%. Y ese porcentaje histórico, es bien curioso que a pesar de que en algunos años
hay más homicidios y en otros es menos, el porcentaje se anda manteniendo. Y eso, ¿a qué es lo que nos lleva? A que el principal instrumento son las armas de fuego. Y no solo es el tema de cuántos homicidios o qué porcentaje se comete con armas de fuego, que anda rondando arriba del 70%, la cifra histórica, por sacar un promedio, porque puede tener más, menos en algunos años, pero es un porcentaje considerable. Pero más allá de ese porcentaje de número de homicidios, es importante hablar de las víctimas, que son principalmente las juventudes. Bueno, yo creo que cualquier vida es igual de valiosa, pero llama mucho la atención de que las víctimas sean principalmente personas jóvenes, ¿no? Por el impacto que eso tiene y el nivel de violencia que representa para el país. En la región centroamericana estamos arriba del porcentaje global de tasa de homicidios, ¿no? Es una situación preocupante que venimos arrastrando desde... Es bien curioso, fíjense que la mayor parte de los datos nos remonta del año 2000 para acá, pero lo cierto es que el nivel de violencia letal, de violencia homicida en El Salvador, se ha mantenido desde los acuerdos mínimos de paz para acá, ¿no? Es un tema que no se ha podido resolver y que ha ido adquiriendo distintas características, ¿no? Entonces, sumado al tema del porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego, que es arriba del 70%, tenemos el hecho de que la principal afectada es población joven, y a eso hay que sumarle que es un problema ya de larga data. ¿Y cuál es la relevancia que sea un problema de larga data? Bueno, la relevancia es que eso nos está diciendo que el Estado no está cumpliendo el rol que le compete. El artículo 1 de la Constitución de la República nos dice que el principio y el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona. Y en consecuencia la Constitución establece una serie de derechos que debe de proteger. Pero si el más elemental derecho, como lo es la vida, no se ha podido garantizar durante décadas, eso nos está diciendo de que la institucionalidad del Estado tiene una gran deuda, ¿no? No ha logrado cumplir un rol básico como es garantizar la seguridad de las personas. Y eso nos llama al ciudadano y a la ciudadana a exigirle más a nuestros gobernantes, ¿no? Es decir, en este caso, tenemos que exigir una política de seguridad que abarque efectivamente el tema represivo. Es importante porque hay que atender cuando ocurre un hecho delictivo, pero también el tema preventivo, que es fundamental y que es el que en realidad va a ser sostenible las medidas que se impulsen en el tiempo. Pero además del tema represivo y el tema preventivo, que el tema preventivo, para hablar del actual gobierno, el tema preventivo quizás podría uno visualizarlo, y digo quizás podría uno visualizarlo porque no se ha dado a conocer un plan formal, pero por ejemplo en estas medidas que las relacionan con la recuperación del tejido social, en efecto eso conceptualmente coincide con el tema de la prevención, pero hace falta ponerle más recursos, hace falta hacerlo de manera articulada con las comunidades y fortaleciendo las instancias locales, como son comités municipales de prevención de la violencia. Pero bien, además de la represión, además de la prevención, se requiere la atención de las víctimas. Tenemos una historia de víctimas en este país que, si queremos remontarlo por no irnos más atrás, nos podemos ir a 1932 con la masacre, el genocidio que hubo. Y ahí hay pueblos, lo estaban reclamando hace poco, por cierto, vi unas declaraciones hace unos días de pueblos originarios reclamando ese abandono por parte del Estado. Tenemos esa historia de víctimas de 1932, pero tenemos también las víctimas del conflicto armado que no se han atendido, y tenemos además las víctimas de la violencia social posterior a los acuerdos de paz que no se les ha atendido tampoco. No tenemos a esta fecha una ley de prevención de violencia, no tenemos una unidad o una dirección de atención a víctimas que realmente esté presente atendiendo a las víctimas
de la violencia armada, a las víctimas de desplazamiento, a las víctimas, a los familiares de las personas que han desaparecido. Eso no lo estamos viendo. Tenemos del año 2000 para acá, tenemos más de 70,000 personas fallecidas, o de 70,000, para decirlo en términos correctos, 70,000 homicidios. Han dejado un mar de familiares, padres, madres, hijos, hijas, esposos, esposas, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, que han tenido que enfrentar el hecho de una muerte violenta de su familiar, las consecuencias psicológicas de ello, pero también las consecuencias materiales que eso pueda tener, y no vemos a un Estado que esté atendiendo eso, por lo menos no de manera adecuada. De hecho, la última percepción que ha quedado en el ambiente respecto a la Dirección de Atención a Víctimas es que es una institución sumamente débil, que no tiene la capacidad de responder a las víctimas de violencia social. Entonces, en el tema preventivo no hay claridad de qué es lo que se está haciendo. En el tema represivo hay algunas acciones, pero bueno, la duda es si son sostenibles en el tiempo. En cuanto a las víctimas, no hay una institucionalidad que las esté atendiendo de manera adecuada. Y eso es preocupante porque se repite en cada gobierno la misma situación. En el gobierno anterior, por ejemplo, el Plan El Salvador Seguro teóricamente era muy bueno, pero en la práctica, por ejemplo, el hecho tan básico de destinar, que era uno de los propósitos del Plan El Salvador Seguro, destinar el 70% era, si mal no recuerdo, de los recursos al tema de prevención, eso no fue real. De hecho, se terminó destinando en alguna medida a prevención alrededor del 30%, según algunas estimaciones que se dieron. En el gobierno actual está pasando lo mismo. Aquí teóricamente es muy claro el asunto, porque no conocemos el plan, pero no está claro el nivel de articulación que se está haciendo para el tema de prevención. La Dirección de Recuperación de Tejido Social, muy bien, digamos conceptualmente eso está bien, pero más allá de los cubos, no hay como mucha claridad de cómo se está articulando con las comunidades, ¿no? Entonces tenemos esa problemática en cuanto al tema de la violencia, en donde las muertes por arma de fuego son un factor fundamental, ¿no? Que está presente ahí, y que hay una propuesta de la sociedad civil para poder atender este asunto, y yo creo que lo va a explicar Berenice e Iván, pero una de las propuestas es que dejen de entrar armas al país. Y estamos pidiendo que en la ley se incorpore esa facultad del presidente de vedar el ingreso de armas al país. Bueno, ya para empezar a hablar sobre esta propuesta ciudadana de reformas para combatir la violencia armada, Iván, coméntenos cómo ha nacido esta iniciativa en el marco también del proyecto Humanium Metal. Sí, cómo no. Bueno, este es un proceso que inicia allá por el 2020, a mediados de 2020 tuvimos un proceso de formación en el que queríamos compartir con representantes de las organizaciones de la sociedad civil y juventudes un análisis de nuestro marco actual comparándolo con el marco internacional. Y este mismo proceso se replicó con representantes de las alcaldías, de los gobiernos locales de ese momento. Participaron alcaldías de San Martín, las alcaldías de San Martín, de Ilopango, de Santo Tomás, de Quesaltepeque, y de Mexicanos, que son los municipios donde tiene presencia el proyecto. A partir de esto, pues, se hizo la discusión y salieron las primeras propuestas. Estas primeras propuestas se sistematizaron y se presentaron posteriormente ya en el 2021. Aquí, pues, para la validación, convocamos nuevamente a las personas que habían participado. Se hicieron unos ajustes. Por ejemplo, ya en la primera propuesta ya se hablaba de la necesidad de que los exámenes que se hicieran a las personas fuesen hechos por expertos en salud mental y médicos. Entonces, hoy por hoy, el examen se hace por computadora, un cuestionario que
que según información que nos brinda el Ministerio de Defensa, es un cuestionario elaborado por psicólogos, por profesionales de la salud. Sin embargo, consideramos que un cuestionario por computadora no permite identificar si una persona tiene potencialmente actitudes violentas o de intolerancia, ¿verdad? Entonces es importante que sea un profesional de la salud certificado, un psicólogo, un psiquiatra, que haga una evaluación personal de estas personas para garantizar, ¿verdad?, que tienen las aptitudes y la responsabilidad para manejar un arma, para tener un arma. Y así otras diferentes propuestas. Posteriormente se validó y se presentó con organizaciones de jóvenes, quienes aportaron también a la construcción de esto, y pues tuvieron a bien también sumarse al apoyo. Aquí pues ya se habló, como está la propuesta hoy presentada, donde entre otras cosas pues se pide que el presidente tenga la facultad de vedar el ingreso de armas. También se pide que las municipalidades tengan la potestad para definir en qué momento y en qué circunstancias puedan tener una veda a la aportación de armas. También se pide que las personas que tengan, ¿cómo se llaman? Los registros de haber tenido actos de violencia contra mujeres, contra población vulnerable como niños o población LGTBI, personas que tengan registros de conducción temeraria o consumo de drogas, pues se les impide tener acceso a un arma. Entonces, todo esto ha sido una construcción colectiva en la que han participado tanto organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de jóvenes, como representantes de los gobiernos locales e incluso representantes de la Policía Nacional Civil nos han acompañado en esta propuesta. Entonces, así ha sido un proceso de amplia consulta. Le hemos dado, creo, un tiempo bastante amplio para ello, casi el año, desde el 2020 al 2021 estuvimos en este proceso, y pues creemos que si bien todavía es perfectible, porque por supuesto que quien la lea puede decir, no, aquí pueden quitar, aquí pueden agregar, pero es un primer paso para tratar de fortalecer, ¿verdad?, y darle más herramientas al Estado para mejorar el control y la regulación de armas. ¿Cómo no? Vamos a seguir hablando sobre el contenido de esta propuesta ciudadana de reformas para combatir la violencia armada. Luego de un corte vamos a hacer una breve pausa en este momento y al regresar también la audiencia va a poder hacer preguntas o comentarios sobre la temática que estamos tratando esta mañana en este espacio de la entrevista. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Estas normas constituyen el marco para regular el sistema de control interno, por lo que deben ser diseñadas por la máxima autoridad y funcionarios, debiendo ser cumplidas por todos los servidores que integran cada institución. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Diseñar y aplicar estas normas aumenta la eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios que las entidades públicas brindan a la población. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública.
Premio de Derechos Humanos Segundo Montes de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Convocatoria abierta para postulaciones. Pueden postularse personas que son ejemplo significativo de defensa y promoción de los derechos humanos en El Salvador. Organizaciones sociales, instituciones públicas y empresas privadas que se destaquen en materia de incidencia, protección o defensa de los derechos humanos. Más información en el sitio web premiosegundomontes.uca.edu.sb o escríbenos al correo premio.segundomontes@uca.edu.sb. Postulaciones hasta el 31 de enero. Premio de Derechos Humanos Segundo Montes. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablamos sobre la propuesta ciudadana de reformas para combatir la violencia armada. Están con nosotros Berenice Alvarado, de la Red de Promotores ODS El Salvador, Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y también nos acompaña Iván Castro, técnico de la Dirección de Acceso a la Justicia de FESPAD. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede llamarnos al 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Nos indican que tenemos llamada telefónica, le damos paso. Buenos días, adelante. ¿Aló? Buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Muchas gracias a FESPAD, que siempre está interviniendo en cosas buenas para nosotros. Quiero decirle que como esperemos en este tiempo con esta presidencial algo más honesto y algo más, digamos, de paz, que ahorita no hay paz en ningún corazón de los salvadoreños, tanto como el miedo, como el otro que no tiene paz por hacer daño. Imagínense cómo están las redes sociales. Y este hombre ha agarrado lo mejor que teníamos nosotros, que es la juventud, haciéndola violenta. Él es violento y es virulento, porque y es viral, porque de veras que un virus es peor que el que está ahorita, porque este se va a poder, digamos, quitar, pero ya el odio y lo que el corazón se siembra ya es bien difícil. Así es que el pueblo somos más, pidamos por la paz, pidamos por la justicia, pidamos por todo lo que nos agobia, y que este hombre actúe, por favor, en estos últimos años que le quedan. Muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias a usted por participar. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenos días, adelante. Bueno, lastimosamente hemos perdido ahí el contacto. Recuerde, 2275-9501, 2275-9502. Nuestro número de WhatsApp, 7571-2779. Recibimos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, amigo. Sí, realmente el tema de la violencia en este país es la gran deuda que han tenido los gobiernos en turno que han tenido, y estoy hablando desde Arena hasta desde el primer gobierno de Arena de Alfredo Cristiani hasta el último de Mauricio Funes. Es la deuda política que tienen. Y esto no se ha acabado, porque realmente la violencia en el país ha sido siempre un tema de negocio. Recordemos cuando fueron el pacto de paz, los semiacuerdos de paz, que de paz no tuvieron nada, sino simple y sencillamente lo que sucedió fue que se pusieron de acuerdo dos fuerzas beligerantes para, después de recibir las respectivas indemnizaciones, se forraron de dinero, ya sea los miembros de Arena y los que en ese tiempo era la guerrilla, se hicieron oligarcas, más oligarcas unos, y los otros se volvieron oligarcas, dejando al pueblo desprotegido. Hubo un desbordamiento de violencia, y al final, aparte de que los ciudadanos pagamos un impuesto sobre la seguridad pública,
lo que hicieron fue crear empresas de seguridad privada. Si ustedes pueden ver cuántas hay en este país, cuánta seguridad, ¿y por qué? Porque los gobiernos no hicieron nada, porque a la larga es un negocio. Crear empresas de seguridad es un negocio redondo. Si no podemos ver ahí los establecimientos, las farmacias, los comercios, las ventas, todos tienen un guardia de seguridad y eso es un gasto extra. Entonces, aquí lo que ha habido es falta de voluntad, primeramente del control de armas, segundamente de querer controlar los grupos delincuenciales, porque aquí hay que hablar lo que es, aquí todos se benefician. Si aquí no hubiera beneficio para nadie, esto ya se hubiera terminado. Entonces, como digo, eso ha sido una gran deuda de los grupos. Esperamos que con este gobierno, con el apoyo de todos los ciudadanos, pues se puede llegar y lograr el objetivo de la paz que tanto añoraba, siempre y cuando pues los ciudadanos tengan una actitud positiva. Muchas gracias. Gracias a usted por su participación. Tenemos más llamadas. Adelante, buenos días. Maldita. Adelante. Soy Carlos Salí, estoy aquí en Santo Tomás. Gracias por los invitados. Sí. Sucede que en nuestro país, el que ha tenido el dinero todo el tiempo siempre ha sido el importador de armas en todos los niveles, ya sea militar, ya sea político, con todo el que tenga dinero. Y entonces, cuando yo me acuerdo ya por 1950, en cualquier almacén que tuviera vidriera, había un montón de pistolas ahí a la venta, con nosotros lo que decían tanto y tanto y tanto, y la gente entraba y compraba, y entonces nunca lo han podido controlar porque los mismos de siempre, aunque esa palabra es muy trillada, o sea, los ricos, los millonarios, los supermillonarios, los que han hecho capitales a costa de vender un arma y que maten a un cristiano. Lo más triste, vender pólvora. ¿Por qué no venden maíz, frijoles, arroz y toda esta cosa? Hacer la agricultura. Porque los gobiernos no son personas pensantes, son atrevidos y aburridos individuos que no tienen escrúpulos para seguir masacrando al pueblo. Buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Tenemos también un audio que nos llega a través de WhatsApp, pero nos informan que tenemos una llamada antes. Le vamos a dar paso de inmediato. Buenos días, adelante. Buenos días. Hola, ¿nos escucha? Hola, buen día. Hola, buenos días, adelante, por favor. No nos equivoquemos, ahí está Anliker vendiendo quesos, ¿verdad? Tampoco vamos a venir con posiciones defendiendo al señor gobierno. No, aquí hay una degeneración de la sociedad, pero los acuerdos de paz existen, los muertos existen, Chapultepec existe, la historia es de tomarla en cuenta y eso es lo que pasa. No estamos dándole vida a la historia porque estamos tropezando con la misma piedra. Buen día. Buenos días, gracias por su participación. Damos paso a un audio de WhatsApp. Hola, buenos días. Yo quiero agradecer a la ISUCA y a FESPAD porque siempre están informándonos y porque las dos son fuentes fidedignas y creíbles para el pueblo de la información que ellos dan. Muy agradecido y bendiciones. Adiós. También nos llegan mensajes a través de Facebook. Doy lectura. Saludos a Armando Sagastume. Dice, buenos días, camaradas. Saludos desde Suecia. Un honor informarme por medio de YSUCA. También Ninfa Cornejo dice, buenos días desde Santa Tecla. Tenemos mensajes que nos llegan también a través de WhatsApp, mensajes de texto. Doy lectura. Dice, buenos días. Mi pregunta puntual es que si tienen los datos de cuántos homicidios en porcentaje y en cantidad, en números, son causados por armas de fuego y qué porcentaje de esos homicidios fueron causados por armas de fuego registradas legalmente. Saludos. Bueno, les vamos a dar paso en este momento a nuestros invitados para que nos puedan brindar sus respuestas o comentarios sobre las participaciones de la audiencia. Le vamos a dar paso primero a Berenice. Le damos la palabra. Adelante, Berenice.
Muchas gracias. Agradecemos todos los comentarios, pues y también es ese mismo punto al que nosotros queremos venir, poner en la palestra pública la reflexión sobre la violencia armada. Como mencionaban en los comentarios y en las intervenciones de los radioescuchas, pues que en realidad en ningún momento pasamos en un proceso de resiliencia social hablando desde un conflicto armado a vivir violencia armada día con día para pues todos los sectores de la población. Entonces es también muy importante el hecho de reflexionar a la luz de la resiliencia social con todos los involucrados que han sido parte, ¿no?, de la violencia armada, y es justamente el hecho de solicitar también la colaboración de todas esas instituciones públicas, de los gobiernos, que puedan trabajar en pro de la población, reflexionar en cuanto a qué es necesariamente lo que la población está demandando, porque es fácil claramente decir que se va a destinar un porcentaje, decir que se van a realizar esas actividades, pero en qué momento es la población a la que se consulta y en realidad le damos un seguimiento. Justamente lo que hablábamos y mencionábamos al principio, en ningún momento vemos ningún proceso psicológico de acompañamiento a las víctimas de violencia armada o cómo manejar la violencia armada desde el seno familiar, desde las instituciones educativas. Es muy poco lo que se habla como tal de la violencia armada y es una realidad diaria pues para todas las personas. Vivimos con este miedo de que pueda suceder algo y va involucrada pues un arma de fuego. No necesariamente tenemos que hablar de homicidios, también podemos hablar de secuestros, de robos, de extorsiones, que justamente también están involucradas las armas de fuego. ¿Cuántos hechos violentos no hemos visto siempre en las noticias que eran vecinos, estaban discutiendo y un arma de fuego estaba en medio y pues generan pérdidas humanas? Entonces también es importante traer esa colación, la reflexión tanto de la sociedad como de los gobiernos, de las instituciones públicas, porque debe ser un trabajo en conjunto y debe ser también con la finalidad de que las personas en nuestro diario vivir podamos vivir en esos ecosistemas sanos, integrales y de paz. ¿Cómo no? Vamos a dar paso ahora a Iván para que nos pueda brindar sus comentarios. Iván, adelante. Muchas gracias. Bueno, agradecer también la participación de la población. Es muy importante que se mantenga activa en estos temas, aportando, opinando. Es una construcción colectiva lo que tenemos que hacer para poder construir la paz que necesita nuestro país, y el aporte de cada uno pues es muy importante. Tal vez referirme a la situación de los acuerdos de paz. Si bien marcan un cambio en el país, la gente pues no percibió de eso digamos un cambio político. Las condiciones que dieron pie a la guerra pues de alguna manera se mantienen, y es normal que muchas personas piensen que realmente no ha servido. Sin embargo, los acuerdos de paz fueron un cambio muy importante en la realidad del país. La estructura del Estado cambia, se desmilitariza el Estado y se da apertura a un proceso de democratización. Que este proceso de democratización no haya llegado a donde tenía que, pues ha sido un poco responsabilidad tanto de los gobiernos como de la ciudadanía, porque debimos haber sido más acuiciosos en todo este proceso. Por otra parte, sobre los datos, fíjense que quiero comentarles que en la página de la Policía Nacional Civil hay una pestaña que dice Portal de Transparencia. Y ahí la policía publica homicidios, robos, violaciones, y la población puede acceder, es una información pública, y ver, ahí por ejemplo en la pestaña de homicidios pueden ver los que se han cometido mes a mes y el número de armas que se han utilizado para esto. Y por dar un dato en concreto, en el 2020 se registraron 1.341 homicidios, y de esos el 70%, casi el 70% fueron cometidos con un arma de fuego. Son 926 homicidios que se cometieron en ese año con un arma de fuego. El dato que sí no tenemos es si esas armas han sido legales o ilegales.
pero en tanto que han sido utilizadas para un hecho delictivo, pues ya inmediatamente se convierten en un arma ilegal y pues deben llevar un proceso. Creo que es muy importante que la población sepa que tiene derecho a accesar a información, ¿cómo se dice? Oficial sobre diferentes aspectos de la realidad. También pueden encontrar en la página del Ministerio de Justicia, una página también que se llama Repositorio de Homicidios Homologados. Ahí publica, también es información pública, el número de homicidios, feminicidios que se cometen en el país, y ahí también hay un detalle de las armas que se utilizan para cometerlos. Ahí están las armas de fuego, armas cortopunzantes, objetos contundentes. O sea, hay información disponible para la sociedad para que puedan dar seguimiento a estas situaciones. Hay otros rubros, como por ejemplo el problema de las desapariciones, que sí es un poco más complejo. Y se necesita trabajar más en esa área para transparentar mejor los procesos y ir viendo también de qué manera pueden abordarse las medidas para ir solucionando. O sea, y pues me quedo por ahí. Gracias. ¿Cómo no? Voy a dar lectura a más mensajes que nos llegan a través de Facebook antes de darle paso a Héctor Carrillo. Dice David Álvarez: buenos días, paisanos, saludos, honor a su programa en defensa de la libertad de expresión. También Rosy Enríquez dice: este gobierno desde que inició solo siembra odio, odio y más odio. Josma Mancía dice: muchas felicidades YSUCA, el tema es de gran importancia para el país. Es necesario fortalecer las herramientas que permitan tener un mejor control de armas en el país. Si generamos nuevos mecanismos, estaremos eliminando poco a poco la violencia armada. Pregunto, ¿cómo ven ustedes la integración de organización de jóvenes a esta iniciativa de control de armas? Y nos llega un mensaje más a través de WhatsApp. Le doy lectura, dice: muy buenos días, gracias por la oportunidad de dar mi opinión. Creo que mientras como salvadoreños no dejemos de ver hacia atrás y no veamos para adelante, dejando de señalar los errores de los gobernantes anteriores, sino exigir los verdaderos cambios, justificar la inseguridad, que los demás no hicieron nada. Además, la venta de armas es buen negocio porque no hay ningún control, como se explica, la posesión de armas en pandilleros. La posesión de armas en pandilleros, nadie controla eso. Gracias, dice Marta desde Panchimalco. Le damos paso ahora a Héctor Carrillo para que nos pueda brindar sus comentarios. Adelante, Héctor. Hola, Héctor. Gracias. Bueno, un saludo hasta Panchimalco, ¿no? Que nos están escuchando por allá, y seguramente en todo el territorio nacional, vea que YSUCA tiene una amplia cobertura y es una radio identificada plenamente con la población, ¿no? Con el sentir de la población. Bueno, quizás empezando por la reflexión, con una de las reflexiones que hace la última persona, hay que exigir los verdaderos cambios. Eso es así, muy acertado eso. Y entre esos cambios quizás retomar algunas otras de las valoraciones que se han hecho. Por ejemplo, algo que debe de cambiar, y lo dijo una de las personas que nos está dando seguimiento, no sé si por la radio o por las redes sociales, pero que participó, hizo referencia a la instrumentalización que se ha hecho del tema de seguridad, y eso es cierto. Todos los gobiernos han utilizado el tema de seguridad para tratar de obtener réditos políticos, y eso se debe de cambiar, porque la función del Estado es construir políticas públicas que nos permitan resolver los problemas de la sociedad. El objetivo o la tarea de un funcionario o una funcionaria es gestionar los asuntos públicos, gestionar los asuntos de interés de toda la población, y en el caso de la seguridad es impulsar las medidas para evitar que hayan factores que propicien la violencia. ¿Qué factores hay que erradicar? Bueno, para empezar, habría que garantizar el acceso a la educación a todos los niños y niñas, a los adolescentes también. Solo por dar un dato, a nivel nacional apenas
el 11.1% del total de la población tiene más de 13 años de escolaridad. Es decir, que logró llegar a la universidad, no que la terminó, que logró llegar. Ese es un dato importante. Hablando de educación y de seguridad, pues resulta que de las personas que se han visto involucradas en un hecho delictivo y que han sido condenadas o que están en un centro penitenciario, arriba del 90% no tuvo acceso a la educación universitaria, es decir, una relación directa entre cometer un hecho delictivo y el acceso a la educación. Pero ¿qué otro factor tendría que ser prioridad de los funcionarios públicos para no instrumentalizar la seguridad? Porque es muy fácil decir, para remontarnos a los gobiernos anteriores, vamos a impulsar mano dura, super mano dura, y hacer propaganda y vender propaganda y aprovecharse de eso, ¿no? Y obtener réditos políticos, pero no atender el tema de la educación. Y además del tema de la educación, ¿cómo le damos también condiciones materiales de vida a la población mediante el acceso a un empleo? La mayor parte de la población está en el sector llamado informal, ¿vea? Eso va en detrimento también de las condiciones materiales de una familia, ¿no? Pero también, ¿cómo le garantizamos a la población el acceso a espacios para el deporte, para la recreación, para la cultura? Eso es importante también. ¿Cómo abordamos también a nivel de las comunidades el cambio de patrones culturales, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres, o patrones culturales que tienen que ver con el abandono de las personas de la tercera edad también, por mencionar otras circunstancias, o grupos en condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hay que dejar de instrumentalizar el tema de la seguridad, y eso, como lo dijo el amigo que se comunicó, lo han hecho todos los gobiernos, y eso debe de terminar, y por eso urge una política de seguridad, una política pública de seguridad. Las políticas públicas son aquellas acciones que los gobernantes impulsan y que pasan por, uno, estudiar una problemática, y ese estudio implica consultarle a la población sobre la problemática, definir una línea de acción para la problemática, echarla a andar, pero evaluarla también a partir de los resultados y de la mano con la población. Esas son cosas que implica el ciclo de políticas públicas y que no necesariamente se está haciendo en el tema de seguridad, ¿no? Otro de los aspectos, bueno, y en este tema de seguridad, el tema del control de armas debería estar presente en los términos que ya 16 organizaciones están proponiendo, ¿no? Que pasa por incrementar los controles al acceso a las armas, pero también por desincentivar su uso a través de campañas, por destinar recursos a la prevención de la violencia, de estos recursos que produce el acceso a las armas, pero también impedir el ingreso de armas a nivel nacional y darle facultades a los gobiernos locales para que puedan restringir la circulación de armas de fuego. Ese es solo uno de los componentes que debería estar en estas acciones que el gobierno debe de impulsarnos, y que nosotros y nosotras desde esta iniciativa estamos proponiendo. Otro de los aspectos que mencionaban por ahí es el tema de los acuerdos de paz. Ha habido mucha discusión sobre este tema y yo solo quiero hacer dos reflexiones en atención al tiempo. Uno es que no debería de contraponerse acuerdos de paz con atención a las víctimas de las violaciones a derechos humanos, porque de hecho los acuerdos de paz en teoría debieron de implementarse al punto de reparar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. Entonces esa discusión que se ha generado entre si respetamos los acuerdos de paz o atendemos a las víctimas, eso no, digamos, es un enfoque equivocado. Los acuerdos de paz, lejos de desacreditarse, deberían de revisarse y ver qué no se ha cumplido para cumplirlo. El gobierno debería dar muestras de esa disposición que dice tener y decir, miren, los acuerdos de paz plantearon esto, y de todo esto no se ha cumplido todo esto, porque es cierto, hay cosas que no se han cumplido, ¿no? Y en eso tiene razón el gobierno, hay cosas que no se han cumplido, pero lo que quería hacer es
demostrar que se puede cumplir y darle cumplimiento a esas cosas que no se han cumplido de los acuerdos de paz. Y es importante reivindicar el tema de los acuerdos de paz, porque hablar de la paz es rechazar la violencia como mecanismo para resolver los problemas de la sociedad, y eso es lo importante de los acuerdos de paz. Ya que en los acuerdos de paz hay actores que quizás no han tenido el compromiso con los acuerdos de paz que hubiéramos querido que tuvieran, esa es otra historia, ¿no? Acuérdense que en los dos bandos habían los actores del conflicto armado, no eran solo los dirigentes de las organizaciones, ni lo eran solo los funcionarios del gobierno. Las organizaciones que participaron o que fueron parte del FMLN al final estaban nutridas por expresiones de la sociedad. Entonces hay que diferenciar los dirigentes, incluso entre los dirigentes comprometidos con los acuerdos y con la transformación, con otros que quizás se aprovecharon, porque eso puede existir también, o de hecho existe también, pero hay que diferenciar eso. Y dentro de estos actores, diferenciar que en ambos bandos había pueblo. Y el pueblo optó por la paz, y hay que reivindicar esa paz y construir paz, o la paz se construye respetando, promoviendo y garantizando los derechos de la población. Ese es el verdadero fundamento de la paz en El Salvador, respetar los derechos de la población, promoverlos y garantizarlos. Y necesitamos para eso funcionarios comprometidos con la paz. Habría que hacer esa revisión y ver qué hay que cumplir, pero también ciudadanía que exija paz. Yo me quedo por ahí con lo que se había mencionado. Solo por último, expresar nuestra alegría en FESPAD por la incorporación y la recepción que la juventud ha tenido sobre esta propuesta. Eso es fundamental. La juventud, al final, son quienes deben de garantizar de que este proyecto de sociedad que se llama El Salvador vaya para adelante y no para atrás. Bueno, Berenice, ya solamente nos quedan 2 minutos para finalizar este espacio de la entrevista, pero preguntarles cuál es su expectativa con respecto a la aprobación de esta propuesta ciudadana de reformas para combatir la violencia armada, considerando que ustedes están pidiendo justamente que se le dé facultad a los gobiernos municipales para establecer una veda temporal a la aportación de armas y también reconocer la facultad del presidente de la República para establecer una veda de importación de armas. Sí, gracias. La verdad es que se espera tener pues una respuesta positiva, así como la tuvimos con la recepción y el acompañamiento para entregar esta pieza de correspondencia. Hablamos sobre que aceptar como tal esta reforma, la propuesta, es darle un sí a la población, es darle un sí a los jóvenes, un acompañamiento de que van a ser escuchados y que pues este tema va a llegar a una gran instancia, ¿verdad? Con respecto a las municipalidades, también el fortalecimiento democrático dentro de cada municipalidad y el trabajo en conjunto y articulado de las 262 municipalidades, de los alcaldes, de los consejos, que dentro de sus territorios, ellos que lo conocen mejor pueden abordar el tema también de una mejor manera y empezar un trabajo ya de campo, como lo veníamos hablando, en el que participáramos como sociedad, en el que se involucraran pues, los gobiernos locales, las instituciones públicas y que al final todos vayamos detrás del mismo objetivo, que es justamente incidir en cultura de paz y en prevención de violencia. ¿Cómo no? Bueno, lastimosamente se nos ha terminado el tiempo, pero Berenice, Héctor, Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Ha sido un gusto, muchas gracias. Gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias también a la audiencia que permaneció en sintonía de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento.